A comienzos del siglo XV, los incas lograron establecer un vasto imperio en América del Sur, al que llamaron Tahuantinsuyo, palabra quechua que significa las 4 regiones. Este extenso imperio abarcaba zonas que hoy pertenecen al sur de Colombia, Ecuador, Perú, gran parte de Chile, el oeste de Bolivia y el noroeste de Argentina, sumando aproximadamente 2,5 millones de kilómetros cuadrados, un territorio comparable al de la Argentina actual. La organización del Imperio Inca era tan eficaz como la de los principales reinos europeos de la época. Un ejemplo notable es su extensa red de caminos, que superaba los 30.000 kilómetros y conectaba todo el imperio. El Estado ejercía un control centralizado sobre la producción agrícola y artesanal, sustentándose en el trabajo obligatorio que cada ciudadano debía realizar. Todo este sistema era administrado con precisión por funcionarios en una estructura burocrática compleja y jerárquica. Pero pese a su considerable desarrollo, los incas no contaban con algo que tradicionalmente se considera esencial para el funcionamiento de un gran imperio: un sistema de escritura. Lo cierto es que la escritura ha sido históricamente vista como un pilar fundamental para el desarrollo de las grandes civilizaciones. Entonces, ¿cómo logró el Imperio Incaico alcanzar tal nivel de organización y prosperidad sin contar con un sistema de escritura tradicional? Y en cualquier caso, ¿por qué no desarrollaron uno? La respuesta es que disponían de una herramienta que hacía innecesaria la escritura: el quipu, un ingenioso sistema de registro único y de gran precisión, cuya complejidad y misterio sigue asombrando a los investigadores hasta el día de hoy. El quipu, del quechua quipu, cuyo significado es nudo, era un método utilizado por los incas y otras culturas andinas antiguas para mantener registros y comunicar información. Los quipus complejos más antiguos que se han encontrado pertenecen a la cultura wari y datan del siglo VII después de Cristo. Estos quipus tempranos presentaban ligeras diferencias con respecto a los que utilizarían posteriormente los incas. Todo parece indicar que el desarrollo y uso sistemático de los quipus por parte del Tahuantinsuyo fue una de las claves que les permitió organizar y expandir su imperio en el difícil y accidentado territorio andino. En esencia, el quipu estaba compuesto por cuerdas de distintos tamaños y colores, a las que se les añadían una gran variedad de nudos a distintas alturas. Esta compleja combinación de elementos ofrecía múltiples posibilidades, lo que permitía a los incas codificar en ellos todo tipo de información. Solo hay un inconveniente: hasta la fecha no se ha podido descifrar al completo. Pero antes de explorar su enigmático funcionamiento y los esfuerzos de los investigadores por descifrarlo, es importante comprender por qué la escritura es fundamental para el desarrollo de cualquier gran civilización. La realidad es que la escritura apareció de manera independiente en distintos momentos y regiones del mundo, como en Sumeria, el Antiguo Egipto, el Valle del Indo, China y Mesoamérica. En todos estos casos, su origen estuvo ligado al desarrollo de grandes civilizaciones. A medida que los estados crecían en tamaño y población, también aumentaba la complejidad de su organización política y administrativa. Para hacer frente a esta complejidad surgió la escritura, la cual permitía gestionar de forma más eficiente el control y la comunicación dentro de estas sociedades. Eso sí, es importante tener en cuenta que estos primeros sistemas de escritura eran parciales, es decir, que no expresaban el abanico entero de una lengua hablada. Por tanto, no eran escrituras completas como la nuestra. La escritura completa es un sistema de signos que puede representar toda la lengua hablada, es decir, es capaz de expresar cualquier cosa que una persona pueda decir. La escritura parcial, en cambio, es un sistema de símbolos que solo puede representar un tipo concreto de información, perteneciente a un campo de actividad limitado. La escritura latina, los antiguos jeroglíficos egipcios y el braille
son ejemplos de escritura completa. En cambio, la escritura sumeria más antigua era un sistema parcial. De hecho, los primeros sistemas de escritura que surgieron en el mundo eran parciales, ya que nacieron para dar respuesta a necesidades muy específicas. Estas son la organización del comercio, el control demográfico, el recuento de propiedades y la recaudación de impuestos. En otras palabras, estos sistemas primitivos se centraban exclusivamente en registrar hechos concretos y datos numéricos, y no pretendían representar el lenguaje completo. En resumen, el objetivo de esta primera escritura era, en esencia, mantener el control de los súbditos y administrar el Estado con precisión. Por ejemplo, el primer sistema de escritura que apareció en el mundo es el cuneiforme, en Sumeria. A los sumerios les daba igual que su escritura no fuese adecuada para escribir poesía, pues no la inventaron para ello, ni para escribir leyendas, ni conmemorar victorias reales, ni postular leyes, ni plasmar disertaciones filosóficas, sino que la crearon para registrar la recaudación de impuestos, la posesión de propiedades, la acumulación de deudas, etc. Tan ligado está el origen de la escritura a las necesidades administrativas y de contabilidad que uno de los registros más antiguos que conservamos son unas tablillas contables sumerias, fechadas alrededor del 3200 a.C., es decir, hace más de 5000 años. En la más famosa de ellas se lee lo siguiente: 29.086 medidas de cebada, 37 meses Kushim. La interpretación más aceptada es un total de 29.086 medidas de cebada entregadas a lo largo de 37 meses, firmado Kushim. Como puede observarse, no se trata de una obra literaria profunda ni de gran belleza estética, sino del registro de una transacción básica, probablemente escrito por un funcionario o escriba llamado Kushim. Si esta interpretación es la correcta, Kushim sería el primer nombre propio conocido de toda la historia de la humanidad, no el de un rey ni el de un gran guerrero, sino el de un contable o funcionario. Sea como fuere, con el paso del tiempo, los sumerios comenzaron a registrar algo más que simples datos contables. Entre los años 3000 y 2500 a.C. fueron incorporando nuevos signos a su sistema de escritura, ampliando su alcance y complejidad. De esta forma, su escritura evolucionó hasta convertirse en un sistema completo, que hoy conocemos como cuneiforme. Para el año 2500 a.C., la escritura cuneiforme ya no solo servía para anotar la recaudación de impuestos o controlar bienes, sino que también podía transmitir textos literarios, religiosos y jurídicos, tan complejos como la epopeya de Gilgamesh o el código de Hammurabi. Pero regresemos al siglo XV y al Imperio Inca. Todo indica que el quipu era un sistema de escritura parcial, utilizado por las élites del imperio para registrar una gran variedad de información numérica, pues los quipus eran ideales para anotar los datos del censo de las provincias, es decir, el número de hombres y mujeres, niños, personas casadas y no casadas, etc. Otro tipo de datos que se registraban con los quipus eran las cuentas, los almacenamientos, los impuestos pagados en especie, la cantidad de ganado, las medidas de las tierras, los ejércitos y su equipamiento, la astronomía y los calendarios. Pero lo que hace al quipu realmente especial y único es que no se asemeja a ningún otro sistema de escritura conocido. De hecho, ni siquiera se puede considerar un sistema de escritura en el sentido tradicional, ya que consiste en hacer nudos en un conjunto de cuerdas de diferentes grosores, longitudes y colores. La base del resto de sistemas de escritura es el grafema, es decir, un símbolo que representa un sonido, una sílaba o un concepto. Los sumerios dibujaban signos sobre tablillas de arcilla. Los egipcios hacían lo propio con los jeroglíficos sobre papiro. Y nosotros, en la actualidad, tecleamos letras en nuestros móviles y ordenadores.
pero en el caso del Imperio Inca, la escritura se realizaba mediante nudos en cuerdas, una técnica completamente distinta. Pero adentrémonos en profundidad en el quipu. ¿Cómo funcionaba realmente? Un quipu típico consiste en una cuerda principal en posición horizontal y carente de nudos. En ocasiones, en vez de una cuerda, podemos encontrar una barra de madera recta. De esta cuerda principal cuelgan un número indeterminado de cuerdas anudadas y coloreadas hechas normalmente de algodón o lana y de diferentes tamaños y grosores. Puede haber cuerdas sin nudos y también cuerdas que no se desprenden de la principal, sino de las cuerdas secundarias. Los quipus que han llegado a nuestros días presentan una notable diversidad en cuanto a su tamaño y complejidad. Los hay desde los más sencillos hasta aquellos que pueden contar con hasta 1500 cuerdas. Por otra parte, las cuerdas también pueden estar tejidas de diferentes maneras, lo que sugiere que esto también tenía un significado. Los distintos tonos de color utilizados también podrían tener un significado específico. Asimismo, el tipo de nudo, su posición en la cuerda, el número total de nudos y la secuencia de los mismos podían combinarse para crear un número potencialmente enorme de significados. Los especialistas contemporáneos piensan que los colores, el material, el grosor y quizá la forma de trenzado de las cuerdas indicaban los objetos, mientras que los nudos hacían referencia a las cantidades. De esta forma, en las décadas de los 70 y 80, el matrimonio de Marcia y Robert Asher, ambos profesores de la Universidad de Michigan, analizaron varios cientos de quipus, comprobando que la mayor parte de su información es numérica. Los Asher concluyeron que cada grupo de nudos corresponde a un dígito y que hay tres tipos principales de nudos: los simples, es decir, nudos de una vuelta; los largos, es decir, nudos que tienen desde 2 hasta 9 vueltas; y finalmente los nudos con forma de 8. Los Asher concluyeron que las cuerdas secundarias se dividían en 4 zonas verticales. La primera y más cercana a la cuerda principal representa los miles, la segunda las centenas, la tercera las decenas y la última las unidades, por lo que los quipus se leían de arriba hacia abajo. De esta forma, los nudos simples se utilizaban para representar los valores en las posiciones de las decenas, centenas y miles. Por ejemplo, 4 nudos simples en la sección de las centenas representan el número 400. Un nudo simple en la sección de los miles equivale a 1000 y 3 nudos simples en la sección de las decenas indican 30. Por otro lado, las unidades del 2 al 9 son representadas por nudos largos en la posición de las unidades en la parte inferior de la cuerda. Por ejemplo, un nudo largo con 4 vueltas representa un 4 y uno con 5 vueltas representa un 5, y así sucesivamente. Debido a la forma en que los nudos largos se atan, el número 1 no puede ser mostrado con este tipo de nudos, pues no se puede realizar un nudo largo de una vuelta, por lo que está representado por un nudo en forma de 8. Tanto los nudos largos como los nudos en forma de 8 se usan únicamente en la sección de las unidades. Por otro lado, el 0 está representado por la ausencia de un nudo en la posición apropiada. Pero pongamos algunos ejemplos para que quede claro. El número 54 estaría representado por 5 nudos simples en la zona de las decenas y un nudo largo de 4 vueltas en la zona de las unidades. El número 1403 estaría representado por un nudo simple en la posición de miles, 4 nudos simples en las centenas, la ausencia de nudos en las decenas y un nudo largo de 3 vueltas en las unidades. Y por último, el número 128 estaría formado por un nudo simple en la zona de las centenas, luego 2 nudos simples en la sección de las decenas y finalmente un nudo largo de 8 vueltas. El matrimonio Asher pudo confirmar esta interpretación gracias a un hecho afortunado.
Los quipus regularmente contienen sumas de manera sistemática. Por ejemplo, se han hallado quipus en los que una cuerda se extiende hacia arriba desde la cuerda principal, en lugar de colgar hacia abajo, y contiene la suma de las cuerdas precedentes. Este patrón es lo que permitió descifrar el valor de los nudos. En conclusión, el quipu se basaba en un sistema decimal base 10. Es decir, el sistema matemático inca era prácticamente el mismo que nuestro sistema actual. Es importante señalar que, según la investigación de los Asher, no toda la información registrada en los nudos corresponde a cantidades numéricas. Algunos datos son lo que los Asher denominan etiquetas numéricas, es decir, combinaciones de dígitos que forman un número, pero que no representan una cantidad, sino que funcionan como códigos, tales como los que usamos en la actualidad para identificar personas, lugares o bienes, como el Documento Nacional de Identidad, el código postal o el código de barras. Sin embargo, debido a que se desconoce el contexto específico de cada quipu, resulta muy difícil interpretar el significado de estos códigos. Sea como fuere, sabemos que los nudos representan números, y es más, sabemos qué números exactamente. Pero hay un problema: las cuerdas. A día de hoy no conocemos el significado que transmiten las cuerdas. Las hay de muchos tipos distintos, principalmente cuerdas de lana de alpaca o llama y cuerdas de algodón, aunque también se han encontrado cuerdas de fibras vegetales e incluso de cabello humano. Las hay de distintas longitudes y grosores. Asimismo, las cuerdas podían estar trenzadas hacia la derecha o hacia la izquierda, lo cual podría tener un significado. Además, todo parece indicar que la forma en que las cuerdas secundarias se ataban a la principal, así como la separación que había entre ellas, podía tener un significado específico. Además, los investigadores han identificado entre 24 y 30 colores distintos en los quipus conservados hasta hoy, y algunos estudios más minuciosos llegan a identificar hasta 95 tonalidades y variaciones diferentes, considerando no solo los colores puros, sino también los matices, las cuerdas elaboradas con fibras de distintos colores y aquellas que cambian de color a lo largo de su longitud. Esta amplia cantidad de variables pueden llegar a transmitir miles de significados distintos. Como ya hemos mencionado, a día de hoy se cree que las cuerdas transmitían el objeto y los nudos el número. De esta forma, si suponemos que una cuerda de lana de alpaca de color verde y un grosor de 1 centímetro significa maíz, y en ella encontramos trenzados 8 nudos simples en la zona de las decenas, concluiríamos que esa cuerda significa 80 unidades de maíz. El problema es que, en realidad, no sabemos qué significa la cuerda. Ahora que ya entendemos cómo funciona el quipu, surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué se ha perdido su conocimiento? ¿En qué momento dejó de utilizarse? El apogeo del Imperio Inca tuvo lugar durante los siglos XV y XVI, una época especialmente agitada, pues este periodo coincide tanto con la guerra civil por el poder entre Atahualpa y su hermano Huáscar como la llegada de los conquistadores españoles, pues justo en el momento en que Atahualpa parecía imponerse como vencedor del conflicto y perfilaba su ascenso como el 13º emperador del Tahuantinsuyo, recibió una noticia inesperada mientras se dirigía hacia Cusco. Unos hombres blancos y barbudos habían desembarcado en la región de Tumbes. Sí, se trataba de los españoles. Estos dos acontecimientos históricos, es decir, la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar y la posterior conquista liderada por Francisco Pizarro y sus hombres, resultaron cruciales en la historia del quipu, pues muchos quipus incaicos fueron destruidos deliberadamente cuando Atahualpa accedió al poder, en un intento por reescribir la historia del imperio para legitimar su ascenso al trono y borrar todo rastro del reinado de su medio hermano y rival, Huáscar.
Más tarde, con la llegada de los conquistadores españoles, se intensificó la destrucción, pues los nuevos gobernantes desconfiaban profundamente del contenido cifrado en los nudos de los quipus, pues los consideraban objetos idolátricos y los asociaban con prácticas religiosas paganas. Como consecuencia de estas acciones, solo han llegado hasta nuestros días varios centenares de quipus. Sin embargo, la eficacia del quipu como sistema de registro llevó a los españoles a replantearse sus ideas. Paradójicamente, a los pocos años de la conquista y de las quemas de quipus, la administración colonial impulsó su uso para que los indígenas llevaran el control de los censos, pues se dieron cuenta que se trataba de un sistema muy eficaz y preciso. Estos nuevos quipus coloniales ya no seguían las pautas incaicas, porque respondían a las nuevas necesidades del gobierno impuesto. De esta forma, es gracias a los relatos y descripciones de los españoles que conocemos muchos detalles sobre los quipus. Por ejemplo, se sabe que los quipus eran realizados e interpretados por los quipucamayocs, es decir, los lectores del quipu, los cuales eran funcionarios de la administración del Imperio Inca y a quienes se los ha equiparado con los tesoreros o contables occidentales. Los quipucamayoc eran miembros de la nobleza inca que aprendían el oficio en escuelas especializadas y mantenían un sistema gremial cerrado, por lo que solo se podía acceder al puesto si se provenía de una familia de quipucamayocs. También sabemos que los quipucamayocs memorizaban el relato oral que acompañaba e interpretaba cada quipu, ya que la información contenida en los nudos se complementaba con esa narración verbal que solo existía en su memoria. De este modo, su labor implicaba una gran responsabilidad, pues los lapsus de memoria podían ser severamente sancionados. Por otro lado, los cronistas españoles del siglo XVI se mostraron maravillados por la cantidad de información que estos hilos podían albergar. Por ejemplo, José de Acosta, jesuita y antropólogo español, los describía así. Son quipus unos memoriales o registros hechos de ramales, en que diversos nudos y diversos colores significan diversas cosas. Es increíble lo que en este modo alcanzaron, porque cuanto los libros pueden decir de historias y leyes y ceremonias y cuentas de negocios, todo eso suplen los quipus tan puntualmente que admiran. Por otro lado, Pedro Sarmiento de Gamboa, explorador español, escribió que es cosa de admiración ver las menudencias que conserven en aquestos cordelejos. Diego de Ávalos, poeta español que desarrolló su obra literaria en el Perú, contaba que paseando por una zona de los Andes junto a un corregidor, ambos descubrieron a un indígena que escondía un quipu. Al ser preguntado por su contenido, el nativo contestó que era la cuenta de todo lo ocurrido por aquellas tierras desde que terminó el Imperio Inca, y puesto que un día volvería a florecer, él debería dar cuenta a sus señores de todos los españoles que por aquel real camino habían pasado, lo que habían pedido y comprado, todo lo que habían hecho así en bien como en mal. Otro ejemplo es el de Juan de Betanzos, cronista y compañero de Francisco Pizarro, el cual fue uno de los pocos conquistadores que aprendió quechua y se integró profundamente en la cultura inca. Así, en su obra Suma y Narración de los Incas, Betanzos describe cómo los quipus eran utilizados para registrar hechos históricos y genealogías, funcionando como una memoria administrativa y cultural del Imperio Inca. Todos estos testimonios parecen indicar que el sistema de los quipus era mucho más que un sistema parcial que únicamente servía para la contabilidad y administración del imperio. Muchos investigadores creen que el quipu era, en realidad, un sistema de escritura completo, o que por lo menos se encontraba en vía de serlo, pues aparentemente no solo servía para la contabilidad, sino que, por ejemplo, también sirvió para registrar hechos históricos.
Es por eso que varios autores los han considerado un sistema de codificación de información comparable a la escritura, pues es posible lograr más de 8 millones de combinaciones, gracias a la variedad de colores de las cuerdas, las distancias entre ellas, sus posiciones y los distintos tipos de nudos posibles. De esta forma, existen varias teorías que tratan de explicar cómo el sistema de los quipus podría ser un sistema de escritura completo. Por ejemplo, William Barnes Glynn, ingeniero e investigador peruanista, planteaba que los quipus eran libros con una escritura alfanumérica, donde los números simbolizados en cada nudo representaban una consonante de la lengua quechua, y a su vez los colores de las cuerdas completaban el mensaje. Otra teoría es la ya citada propuesta de las etiquetas numéricas defendida por los Asher, en que los objetos, nombres y lugares están numéricamente codificados. En cualquier caso, la realidad es que el 85% de los quipus que están a disposición de los expertos muestran el patrón de los quipus de contabilidad. Aún así, un 15% siguen otras disposiciones y se cree que podrían servir para descifrar los códigos de escritura. En la actualidad, los investigadores buscan un quipu Rosetta que permita descifrar el lenguaje del quipu. Para ello, parten de la información de los cronistas, según la cual los españoles buscaban quipucamayocs para que leyeran quipus, mientras que un intérprete traducía al castellano y un escribano registraba las cuentas y memorias incas. Sería necesario, pues, encontrar al menos un ejemplo de estas transcripciones. Hasta entonces, el quipu seguirá siendo un enigma sin resolver. Sea como fuere, con el tiempo los gobernantes españoles que no sabían leer ni utilizar los quipus se dieron cuenta que estaban en una situación de dependencia respecto a los quipucamayocs, lo cual les situaba en una frágil posición, ya que estos podían engañarlos y estafarlos fácilmente. Por ese motivo, cuando se hubo consolidado el dominio de la corona española, los nuevos gobernantes fueron abandonando progresivamente el uso del quipu en favor de la escritura y numeración latina, por lo que finalmente desaparecieron a mediados del siglo XVII. Como curiosidad, la gran mayoría de quipus que se conservan en la actualidad pertenecen al periodo histórico del Virreinato del Perú. Lo cierto es que el abandono progresivo de los quipus tuvo como consecuencia la pérdida del conocimiento necesario para leerlos e interpretarlos, y por ello, hasta hoy, los quipus siguen siendo indescifrables. Además, por mucho que lográramos decodificarlos, debe tenerse en cuenta que los quipus iban acompañados de mensajes orales que complementaban la información almacenada, por lo que funcionaban como un sistema mnemotécnico que requería de una información complementaria que hoy hemos perdido, pues solo existía en la memoria de los quipucamayocs. A pesar de todo, el quipu sigue siendo una práctica viva en la actualidad, pues en algunas comunidades andinas aún se utiliza este antiguo instrumento, aunque hoy en día su función suele ser ritual o simbólica. En muchos casos se trata de objetos de prestigio o creaciones contemporáneas hechas con hilos que poco se asemejan a los quipus incaicos originales. Sin embargo, su existencia refleja el profundo arraigo que estos artefactos tuvieron y aún tienen en la estructura social andina. También está documentado el uso de quipus por parte de pastores de algunas comunidades andinas, quienes los emplean como una herramienta práctica para llevar el registro del número de cabezas de ganado. En cualquier caso, todo parece indicar que el quipu fue mucho más que un simple sistema de contabilidad. Lograr descifrarlo podría ofrecer a los investigadores una clave crucial para comprender la historia, cultura y cosmovisión de los incas, así como de los pueblos andinos precolombinos. Sin embargo, por ahora, el conocimiento pleno del quipu sigue siendo un enigma, con muchos de sus secretos aún ocultos, pues permanecen guardados en la memoria de los antiguos quipucamayocs que nos dejaron siglos atrás. ¿Y vosotros qué opináis?
¿Creéis que los quipus eran solo un simple sistema de contabilidad? ¿O por lo contrario, creéis que se trataba más bien de un complejo sistema de codificación de información comparable a un sistema de escritura completa? Os leo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un me gusta y suscribiros al canal para no perderos futuras entregas. Hasta la próxima.